pero quiero empezar justamente para poderme mover en contra del tiempo, digamos, de la violencia del tiempo, y poder decir algunas cuestiones que me parecen interesantes y por lo menos que yo pienso que es siempre incursionar territorios o territorialidades donde la violencia, diríamos, es el principal elemento constitutivo de lo que sería la mercancía. Quiero no dejar de olvidar dos, tres aspectos que me parecen centrales, ¿no? Y el primero es dónde me nacen estas, diríamos, o dónde arranco, diríamos, en esta travesía que después en los espejos, en los múltiples espejos en el mundo, podemos observar esa violencia, ¿no? Desde el zapatismo en 1994, desde el 2001 en Argentina, en Oaxaca en 2006, en Atenco en ese mismo 2006, es decir, una violencia donde, bueno, vemos matracas, violaciones, agresiones, y sin embargo creo que a mí lo que me ha interesado un poco es por qué introducirme a ese tema de la violencia, o por qué un poco, y los recuerdos o el no olvido, es por cuando Luciana en una estancia por allá por México me dice que quisiéramos preparar, y aquí estaría nuevamente el recuerdo y el no olvido en herramienta, un número pues sobre las prefiguraciones dentro de los movimientos sociales. Y rájale, no me meto entonces a pensar y decir sobre qué, ¿no? ¿Qué prefiguración? Entonces lo más sencillo es siempre irse bien sobre lo más, diríamos, sobre lo evidente, lo empírico de esa violencia y describirla, etc. Pero un poco moviéndome, diríamos, en esas territorialidades, siempre uno empieza a hacer notas, empieza uno a escribir cosas, y es lo que ya me está sucediendo. De repente tengo un texto y de repente empiezo a buscar justamente contra la dictadura del tiempo, frente a lo que sería la agresividad, empezar a rastrear los elementos esenciales que están dentro de esa violencia. Y justamente es ahí donde uno empieza a rastrear aquello que un poco dice Krakauer, ya no nos desacostumbramos de mirar. Es decir, hay tanta basura, hay tanto horror, hay tanta violencia, que dejamos de ver en esos escombros, en esa basura, las bellezas que están acumuladas. Desde luego es también la mirada de Walter Benjamin, es decir, en esa teoría de la violencia, es decir, cuando dice no hay documento de la historia que no contenga una dosis o miles de dosis de violencia, ¿qué sería lo que estaría al interior de esa violencia? Y es aquí donde entonces empezamos a decir o a rastrear que en esa violencia, diríamos, que está manifestada de manera concreta en esa mercancía, que de alguna manera sería la violencia fetichizada, cosificada, fosilizada, etcétera. No sé si sea, pues sí, así en cuanto a la antigüedad, pero me parece que ahí es entonces ir a rastrear el tema del trabajo concreto, el trabajo, el valor de uso, es decir, aquellas, incluyendo, y ahí nos extendemos, no nada más en términos de las materialidades de esa mano de obra y sus, diríamos, sus maquinaciones o las máquinas que se extienden del brazo al desatornillador, al martillo, etcétera, sino también los imaginarios, es decir, diríamos, los deseos, las aspiraciones que pueden estar en esa producción, que se llamaríamos la producción de imaginarios. Y esto yo creo que es interesante entonces rastrear y ver cómo entonces Benjamin, por ejemplo, cuando plantea en su texto, me parece que es un texto que va a ir centrando todos sus trabajos y todas sus pesquisas, todas sus investigaciones literarias, de la literatura, de las representaciones, es decir, rastrear en los pasajes, por ejemplo, de París, es decir, es rastrear, por ejemplo, aquello que quedó sumergido, aquello que quedó enterrado, aquello que quedó aplastado por en las ruinas de la historia. Es decir, esa mirada del ángel, entonces no es una mirada para mirar el horror, es decir, y que nos inmoviliza. Krakauer también usa una metáfora muy interesante que es el de la medusa.
Es decir, la medusa cuando la miramos pues nos inmoviliza, y digo a cualquiera, vemos una matraca o un tanque enfrente de nosotros y evidentemente echamos a correr o vemos dónde saltamos y nos ponemos a veces atrás, ponemos a cortarse primero para que no nos toque a mí el primer balazo. Es decir, sale uno moviéndose, corriendo, huyendo y nos inmoviliza o nos aleja, nos da una forma de escape. Y esto creo que también ocasiona diversos problemas, diríamos, de políticos y epistemológicos y políticos, desde luego. En ese sentido, me parece que introducirme a la historia de la violencia, o a esta larga travesía, a este largo río de la historia de la violencia, y por lo tanto de sufrimientos, es también rastrear o rescatar o redimir, diría el mismo Benjamin, aquellos aspectos de la esperanza, esas bellezas manifestadas en las miradas, los sentimientos utópicos, y que pareciera volver a surgir, pareciera que cada vez que se vuelve a actualizar Grecia, Oaxaca, ya sea el zapatismo, el 2001, pareciera que se volviera a surgir cuando son, diríamos, movimientos, son realidades materiales concretas, es decir, no son pues imaginarios, porque algunos los ven como algo fuera del mundo, cuando en realidad estos son algunos de los elementos principales que movilizan y que mueven justamente la construcción de, diríamos, de la individualidad del pensamiento, pero al mismo tiempo de relaciones y de constitución o de construcción o de prefiguraciones de comunidades imaginadas, comunidades soñadas. Entonces, incursionar la problemática de la violencia es pues justamente ir más allá de esa medusa, es ir más allá de esas representaciones, que por cierto, si nosotros analizamos también, por ejemplo, la historia, hoy las imágenes televisivas, es decir, cómo nos bombardean con, claro, las imágenes del consumo de la mercancía, de los cuerpos sexuados, asexuados, es decir, asexuados en el sentido de que ha desaparecido el sujeto concreto en la sexualidad. Es decir, y aparece el elemento principal de la mercancía, que sería la del consumo. Entonces, introducirse dentro, diríamos, del tema de la violencia es tratar de, diríamos, ver cómo de repente nos damos cuenta que esa violencia es tal y tan fuerte que de repente entonces nos volvemos locos. Es decir, ir más allá nos quiere decir que nos vamos un poquito fuera del mundo, nos volvemos neuróticos, esquizofrénicos, y empezamos, diríamos, a volver a mirar. Es decir, a mirar que entonces nuestro propio comportamiento, es decir, a veces agredimos o a veces estamos en una lógica de violencia y de repente nos volvemos locos, decía yo, alucinados, pero alucinados ¿por qué? Y de repente entonces volvemos a pensar que no es un rechazo del otro, no es una violencia contra el otro, es decir, no es esta negación del otro, sino es justamente una alucinación por la vida. Es decir, volvemos a rastrear, y quizás, bueno, cuando Freud hizo una gran aportación en el malestar de la cultura, después también el mismo Benjamin va a intentar decir el lugar donde se manifiesta la violencia, sí, es el movimiento social, es los movimientos políticos, pero el actor que está al interior de los movimientos sociales y políticos es el individuo primeramente. Y el mismo Marx en los Grundrisse, por ejemplo, va a empezar su texto y va a decir, hay una serie de los mitos griegos, hay una mitología, hay una cosificación, alienación, pero los que viven esa cosificación y alienación es los individuos principalmente, y esos individuos que viven o sobreviven con esas representaciones, donde esas representaciones también contienen la mitologización, pero al mismo tiempo también la potencia de la vida. Es decir, todos aquellos dioses no únicamente son dioses en el sentido de dominación y de dominación, sino que también en ellos mismos se contiene estas dosis o estos elementos, partículas, diríamos, de la belleza, lo que está representada en esos aspectos representativos de la historia. En ese sentido, cuando nos volvemos, decía yo, cuando nos volvemos locos o alucinados, empezamos a entrar en elementos
de desconfianza también. Es decir, es interesante tratar de analizar, por ejemplo, el tema, empezamos a ya desconfiar del otro, cuando en realidad también el otro está afectado, golpeado, humillado dentro de la sociedad. En ese sentido, la desconfianza pareciera una fuerza, diríamos, invencible, pero esa desconfianza también al interior, nuevamente, es decir, es nuevamente la imagen dialéctica, un poco como Benjamin está intentando trabajar. Es decir, nuevamente es la confianza que moviliza, se moviliza al interior de esa desconfianza. Y en ese sentido, la confianza va a movilizar el curso mismo de las cosas y va a manifestar que las crisis justamente son la expresión misma de la fragilidad de la violencia. Es decir, que esa violencia, cuando más, es decir, se manifiesta en términos concretos, justamente es cuando va las prefiguraciones un poco que platicaba, bueno, que me provocaba Luciana, es decir, cada vez que el proceso de organización de la APO, con todas sus contradicciones, con todas sus diversidades al interior de ese movimiento en Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, encontramos que cada vez que se iba desarrollando este tipo diríamos, de comunidad, este tipo de confianzas en los diversos movimientos, cada vez mirábamos los medios de comunicación, mirábamos las declaraciones de los representantes políticos y de las instituciones, y empezaba a aparecer justamente el miedo, es decir, que la violencia digamos, hay una paradoja, es el miedo justamente a ese movimiento social que de alguna manera, con esas individualidades y esas particularidades y singularidades, va desarrollándose contra lo que sería la violencia institucional. Entonces, me parece que lo que es importante un poco para comprender justamente diríamos, estos elementos de lo que sería como al interior de la cosa, del objeto, es decir, en el objeto, o sea, interesarse más por el contenido del objeto y por lo tanto interesarse por los elementos que van constituyendo el objeto, es decir, los individuos con sus emociones, con la articulación de esas emociones en relación a esa violencia cotidiana. Me parece que es de alguna manera tratar de comprender cuáles son, diríamos, las posibilidades para romper las consecuencias mismas de esa violencia, y que tiene que ver con lo que un poco llamaba Bourdieu la miseria del mundo. Es decir, que se expresa de diferentes maneras y que de alguna manera son expresiones, diríamos, de una estructuración en esa violencia y esa miseria del mundo, pero que al mismo tiempo nos interesa introducirnos en las lógicas, pues, de o sea, al mismo, es decir, es paradójico, tratar de entender esas estructuraciones, es rastrear, diríamos, aquellos elementos que están constituyendo las formas organizativas del poder y de la dominación. Y esto yo creo que es interesante, porque cuando yo decía cómo la violencia, que se constituye en poder y dominación, de alguna manera podemos observar cómo esa violencia ha ido organizando, es decir, hay un tipo de organización de esa violencia, en términos no nada más entonces del garrote, es decir, que ha introducido formas mucho más sofisticadas que controlan justamente las formas de organización y de respuesta a esa violencia que está constituyendo el dolor y el sufrimiento de la sociedad en su conjunto. ¿Qué estoy queriendo decir? Si nosotros vemos cómo, por ejemplo, las intencionalidades de un Freud, o las intencionalidades en general del psicoanálisis, es decir, es rastrear aquello que te está haciendo sufrir, aquel dolor interiorizado, y es tratar de rastrear al interior todo aquello que ha ido constituyendo ese dolor. Podemos observar cómo los mismos espacios de las ciencias o de las tecnologías militares utilizan utilizan estos elementos justamente para dominar
o para golpear en lo que llama Freeman, por ejemplo, el shock psicológico, es decir, la utilización del aislamiento, la utilización de la cagula, de taparlo durante horas, un poco lo que sucedía a la hora de las grandes represiones en el 2001 en el ESMA, que me transformó, bueno, también de alguna manera en esas pláticas sobre rastrear las prefiguraciones discutíamos estos elementos. Entonces, podríamos decir que muchos hombres hoy en día, es decir, se preguntan desde luego por qué tanta violencia y cómo esta es mitificada por el mercado, pero también multiplican, me parece, muchos qué y cómo hacer, es decir, cómo enfrentar esa violencia. En ese sentido me parece que es importante, es decir, aquí un poco el texto es pensar nuevamente algunos aspectos epistémicos, algunos aspectos epistemológicos, y es como rastrear esos elementos. Benjamin, en un texto Desenterrar y recordar, nos plantea justamente cómo el recuerdo es la manifestación de lo que está contenido en la memoria. Es decir, porque la memoria también tiene una violencia cotidiana cuando nos las describen los dossiers de la historia, nos pasan la historia del fascismo, de Hitler, de los muertos, de los gases, etcétera, nos pasan miles es decir, y como no únicamente eso nos pasa, es decir, en los dossiers de la historia también tenemos una historia de catástrofes naturales, es decir, donde de alguna manera están, es decir, los sistemas y las tecnologías del poder, las formas de comunicación, utilizan mecanismos hoy de inmovilización, es decir, de inmovilizar, de encerrar, de aislar, de fragmentar. Y en ese sentido me parece que rastrear, me parece que al mismo tiempo es penetrar esas formas o esas tecnologías del poder, es rastrear las formas que van constituyendo esas formas de la violencia. Entonces, para terminar, tengo algunos acercamientos, diríamos, epistémicos y epistemológicos. Uno es el de Foucault. A pesar de quedarse o estar dentro de una forma estructural o estructuralista, de repente Foucault, en la arqueología del saber, por ejemplo, nos dice las cosas, los objetos, son construcciones sociohistóricas, son construcciones sociales que van constituyendo el objeto, y por lo tanto, para entender el objeto de la violencia o un objeto social, es rastrear los procesos históricos que están constituyendo esa violencia. En ese sentido me parece que conjuntamente a Foucault encontramos a Benjamin, es decir, esa famosa metáfora de cepillar la historia a contrapelo, es decir, volver a ver esa mirada del ángel. ¿Qué está mirando el ángel hacia atrás? No está mirando los derrumbes, no está mirando las derrotas, está tratando de rastrear aquellos elementos que constituyeron justamente las derrotas y que constituyeron esa violencia en la historia de la humanidad. Entonces, cepillar a contrapelo es un poco es como aquí en la primera tesis, es decir, que es además de las más polémicas, porque evidentemente se mete a territorialidades de la teología y del teos, etcétera, ¿cierto? Y aquí empieza ¿quién será ese famoso personaje de la teología? Y entonces él dice, no nos debemos de quedar frente a la medusa o frente al robot o frente al turco, ¿cierto? Es decir, el personaje visible, es decir, en lo que y tampoco en las piezas del ajedrez, esas piezas que parecieran que se mueven mecánicamente, es decir, que pareciera que ya están naturalizadas dentro de la historia de la humanidad, sino ver que abajo, dentro de esa caja, se encuentran justamente hilos. Hay alguien, el enano, ¿cierto? Que está el feíto, ¿verdad? El jorobado, que está moviendo esos hilos y se están moviendo de tal manera que también, ahí estamos todavía dentro de ese materialismo dialéctico, ¿cierto? Es decir, esos hilos, pero más abajo, dice, pero si nos quedamos en esa etapa, perdemos de vista que ese enano
está también movido por elementos de la teología que se ha escondido en el fondo de la historia porque ha sido catalogada como la más fea o la más horrible o aquella que ha mitificado. Entonces está, diríamos, moviendo, tratando de ir a rastrear un poco como comenzaba esta ponencia, esta sesión, es decir, cómo rastrear estos elementos, cómo ir hoy, como dijera Daniel Ben-Zaidi, cómo ir hoy en esta sociedad del espectáculo, es decir, esta gran, diríamos, este gran carnaval de mercancías. Antes eran las ferias internacionales de la mercancía en París o en Inglaterra, ¿cierto?, donde inclusive Baudelaire, los flaneurs se traspasaban y eran atraídos por esas mercancías, eran atraídos. ¿Pero por qué eran atraídos? Hoy también vemos en esos medios de comunicación miles de cosas que para el dolor te puedes curar en la televisión, o te puedes adelgazar, es decir, te ofrecen miles, diríamos, de mecanismos de la mercancía, pero algo nos está atrayendo de esa mercancía. Me parece que entonces Benjamin dice, el espectáculo inclusive es como un texto de ultratumba. Los que eran notas que estaba escribiendo sobre Marcuse, sobre Debord, sobre el mismo Benjamin, sobre Foucault, etc. Eran como capítulos que estaba y que llamaba el espectáculo la última etapa del fetichismo de la mercancía. Es decir, que estábamos tratando de rastrear aquellos elementos que de alguna manera han movilizado y movilizan, y que evidentemente estaba hablando de movilizaban no por movilizar, es decir, movilizaban por una actividad que es volver a pensar el acto político, es decir, volver a pensar el mismo concepto de la política, es decir, cómo la política no es la representación y conceptualización del turco o de las piezas de ajedrez en lo que llamaríamos las corrupciones de la política, que sean por aquí en Argentina, en México, el fraude y todos sus horrores. Es decir, que encontramos entonces que en esas experiencias de violencia, es decir, volver a pensar la política, es decir, cuando dice Benjamin, si volvemos a rescatar y redimir aquellos elementos subterráneos, escondidos, que están constituyendo la historia de la naturaleza y de la animalidad y del hombre, es decir, de alguna manera está planteando la necesidad de volver a pensar el mundo. Daniel Foucault, es decir, el mismo Deleuze, es decir, a quien lo acusan un poco de andar en las líneas de escape, etc. Y también podemos observar en sus propios escritos, es decir, no un antimarxismo, por cierto, es decir, un antimarxismo además vulgar, es decir, podemos encontrar en el mismo Deleuze, es decir, rastrear en esas particularidades, en esos fragmentos, en esas desviaciones, en esos elementos que se alejan de la política, del horror y de lo horrible, es rastrear cómo volver a construir, a rescatar. Y aquí entraríamos quizás, para conectarme en el debate con Sergio, el tema también de algo universal, que está moviendo al 2001, que mueve hoy en Oriente, que mueve en Grecia, es decir, que son aquellos elementos universales que nos vuelven a conectar en una relación, en una reflexión de lo que decíamos los ortodoxos, la revolución internacional, o el pensamiento internacionalista, o algo que decir que estaría en esas particularidades y singularidades, pero que conecta a los zapatistas con Atenco, con Oaxaca, y con el elemento hoy del fraude electoral, etc. En ese sentido, me parece que este elemento de la universalidad es volver a rescatar aquello que quiere salir a veces en nuestras miradas, y que es esas miradas que diríamos me alucinan y me vuelven a pensar que mi locura tiene algo que ver con el mundo. Gracias.